Con vectores, geometría vectorial, y hoy día vamos a terminar esa unidad para que quede pendiente simplemente algunos ejercicios de aplicación que podemos hacer el día miércoles. Entonces, voy a compartir pantalla. Recording in progress. Decía que vamos a continuar con el estudio de vectores, la geometría vectorial. Hemos visto nosotros el primer caso del producto de vectores, que es el producto punto, producto interno o producto escalar. Hemos visto cómo está definido, sobre qué espacios vectoriales, sobre qué vectores podemos hacer ese producto y cuáles son sus aplicaciones y todas las aplicaciones que hemos dado y las fórmulas que nos permite deducir justamente ese producto llamado punto, escalar o producto interno. Vamos a ver hoy día, de la misma forma que es el producto cruz o producto vectorial, vamos a ver cómo se define, cómo se puede realizar, sobre quiénes se puede realizar y cuáles son sus aplicaciones. Entonces decimos nosotros que el producto cruz, también llamado producto vectorial, es solo para vectores en R3. ¿Y qué dice acá? A diferencia del producto punto, da como resultado un vector ortogonal a ambos vectores que participan en el producto. Que sean U y B estos dos vectores en R3, dos vectores pertenecientes al espacio tridimensional, entonces su producto cruz o producto vectorial, que se representa por U cruz B de esta forma, está definido por esta expresión, donde tenemos nosotros acá las componentes de ese vector, la primera componente, la segunda componente y la tercera componente, ya que nosotros estamos diciendo que el producto cruz o producto vectorial entre dos vectores da como resultado un vector. ¿Cómo encontramos nosotros estas componentes de esos vectores? En forma bastante sistemática y sencilla, colocando los vectores, las componentes de U y de B como filas de una matriz. La primera fila, las componentes de U, la segunda fila, las componentes de B. Y nosotros, para llegar a estas componentes, ¿qué hacemos? En esa matriz que hemos tomado como auxiliar, eliminamos esta primera columna y calculamos el determinante de esta submatriz. El determinante de esa submatriz que nos va a dar esta primera componente. En esa matriz auxiliar eliminamos la segunda columna y el determinante de la submatriz U1, U3, B1, B3, el determinante de esta submatriz, nos tendría que dar la segunda componente, pero nos daría con los signos cambiados. Para evitar eso y para llegar a esta definición, colocamos el signo menos que multiplica este determinante. Y para llegar a estas componentes que hacemos, eliminamos la tercera columna de la matriz que hemos formado y el determinante de esta submatriz es justamente estas componentes, la tercera componente. Entonces, de esa manera nosotros fácilmente encontramos las componentes del producto vectorial o producto cruz entre dos vectores. ¿Cuáles son las propiedades de ese producto vectorial? Que ese producto vectorial es perpendicular a U. Y lógicamente, si es perpendicular a U, su producto interno va a ser igual a 0. Y también es perpendicular al otro vector AB. Por lo tanto, su producto interno también va a ser igual a 0, porque estamos diciendo que el vector que obtenemos es perpendicular a ambos vectores que participan. Por lo tanto, el producto interno de este vector que hemos encontrado por U y de ese vector multiplicado por B, su producto interno va a ser igual a 0. Luego tenemos como tercera propiedad que el producto vectorial de U por B es lo mismo que B por U con el signo cambiado. O sea, las componentes cambian, la dirección va a ser la misma, el sentido cambiaría. Luego tenemos que el producto vectorial con relación a la suma es distributiva, tanto de izquierda como de derecha, y eso estamos diciendo nosotros a través de esta cuarta propiedad y de esta quinta propiedad, donde tenemos el producto vectorial de U por la suma de dos vectores, y tenemos el producto vectorial de la suma por un vector. Yo puedo aplicar la distributiva tanto de izquierda como de derecha, que son las propiedades 4 y 5, y podemos obtener esas igualdades. La sexta propiedad nos dice que si yo multiplico el producto vectorial por K, es lo mismo que multipliquemos por K el primer vector y luego vectorialmente por el segundo, o el primero vectorialmente por el segundo multiplicado por K. Cualquiera de estas tres nos va a dar el mismo resultado.
Luego tenemos la séptima, que el producto vectorial de U por el vector 0 o 0 puro es igual a 0, y el producto vectorial de un vector por sí mismo es igual a 0. Y la última, que tal vez es la más importante porque es la que nos permite hacer algunas aplicaciones, se denomina la igualdad de Lagrange. ¿Y qué nos dice esa igualdad? Que la norma del producto vectorial de U por B al cuadrado es igual a la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado menos el producto interno de U por B también al cuadrado. Y van a ver que con esta igualdad de Lagrange yo puedo hacer una aplicación muy importante conocida como la interpretación geométrica del producto cruz. ¿Y qué dice la interpretación geométrica del producto cruz? Simplemente nos dice que si yo tengo el producto vectorial de dos vectores, esta interpretación geométrica me dice que la norma de ese producto vectorial es igual al área de este paralelogramo. El área del paralelogramo formado por U y B va a ser la norma de ese producto vectorial. Nosotros sabemos que geométricamente el área de este paralelogramo, ¿qué es? La base por la altura. ¿Qué es la base? La base es la norma de B, que es esta distancia, y la altura va a ser justamente el seno de este ángulo. ¿Y el seno de ese ángulo qué es? Va a ser justamente h sobre la norma de U. De ahí despejamos cuánto vale la altura y tenemos que va a ser la norma de U por el seno. Por lo tanto, el área de este paralelogramo geométricamente sería base por la altura y nos daría esto, la base por la altura. La norma de U por la norma de B por el seno del ángulo. ¿Qué vamos a demostrar? Que esa área de ese paralelogramo es igual a la norma del producto vectorial de U por B. Y para hacer esto, nosotros partimos de la igualdad de Lagrange. Fíjense, voy a demostrar esto. Partimos de la igualdad de Lagrange, que es esta. Sabemos en esa igualdad que el producto punto puedo reemplazar por su definición. El producto punto entre dos vectores vimos nosotros en las clases anteriores, que es la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo. Como tenemos que esto está al cuadrado, elevamos al cuadrado y como este es un producto de tres factores, elevamos al cuadrado cada factor. Y reemplazamos este por esta igualdad. Entonces, ¿qué tenemos reemplazando? La norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado, menos, en lugar de esto colocamos el producto de estos tres elevado al cuadrado, la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado por el coseno cuadrado. Entre estos dos términos hay un factor común, y el factor común es este. Factorizamos y tendríamos este dividido por sí mismo nos daría 1, y este dividido por este valor nos daría menos coseno cuadrado. 1 menos coseno cuadrado es igual al seno cuadrado para cualquier ángulo. Entonces ya tenemos que la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo es igual a la norma del producto vectorial al cuadrado. Como estos son factores y tenemos al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada de ambos miembros. Y haciendo eso, ¿qué nos da? Que la norma del producto vectorial de U por B es igual a la norma de U por la norma de B por el seno del ángulo. ¿Pero qué es esto de acá? Es el área del paralelogramo. Entonces hemos demostrado que el área de este paralelogramo, en lugar de calcularlo geométricamente, lo podemos calcular vectorialmente. ¿Cómo? Encontrando la norma del producto vectorial de U por B. Y eso es lo que vamos a hacer enseguida en la práctica. Tenemos una segunda aplicación conocida como el triple producto escalar. Y el triple producto escalar, ¿qué hace? Relaciona los dos productos que hemos definido, el producto interno y el producto vectorial. Y me dice que si yo tengo tres vectores y hago este producto, U multiplicado internamente por este producto vectorial, a este valor se le llama el triple producto escalar o producto mixto. ¿Y qué características tiene ese triple producto escalar o producto mixto? Ese triple producto escalar o producto mixto yo puedo calcularlo de cualquiera de estas formas. Y en valor absoluto, lo que obtenemos nosotros es el volumen de este paralelepípedo, donde U es estarista, B es estarista y W es estarista. O sea, esos tres vectores que estamos haciendo el producto, el triple producto escalar, son las aristas de este paralelepípedo. Y si yo hago ese triple producto escalar o ese producto mixto, lo que obtengo es el volumen de este paralelepípedo. También nos dice que si yo coloco las componentes de U, de B y de W en esta matriz y calculo el determinante de esta matriz tomando en cuenta ese orden que hemos colocado, este determinante es exactamente el triple producto escalar o producto mixto. O sea, yo puedo calcular de cualquiera de esas formas ese valor y qué es lo que me da el volumen de este paralelepípedo. Vamos a ver ahora como aplicaciones esto que acabamos de decir. Y lo primero, veamos cómo se hace el producto cruz o producto vectorial entre dos vectores.
Entonces, haciendo, digamos, acá está la interpretación geométrica, no voy a repetir todo eso que ya hemos visto, es exactamente lo que hemos visto de que la norma del producto vectorial en dos vectores es igual al área del paralelogramo formado por esos dos vectores. O sea que el área de este paralelogramo es la norma del producto vectorial de U por B. Eso está demostrado en eso que hemos visto y hemos visto anteriormente. Acá es solamente una repetición. Veamos un ejemplo. Y acá tengo dos vectores, el vector U y el vector B. Quiero encontrar su producto vectorial, verificar que ese producto vectorial es perpendicular tanto a U como a B, y quiero calcular el producto vectorial de B por U. ¿Cómo calculamos el producto vectorial de U por B? Sencillo, fíjense, y acá me gustaría que presten atención para lo que vamos a desarrollar acá. Para que no haya ninguna duda, voy a hacerlo junto con ustedes, para que no digan, no entendí bien de dónde salieron esos valores. Lo que hacemos nosotros para encontrar ese producto vectorial es, colocamos en una matriz auxiliar las componentes del vector U, que es el primer vector, 1, 2, menos 1, 3, y las componentes del segundo vector como segunda fila. El producto vectorial es un vector en L3. ¿Y cómo encuentro su primera componente para no tener que memorizar ninguna fórmula? Decimos, en esta matriz auxiliar eliminamos la primera columna, es decir, eliminamos esta columna, ¿y qué me queda? Una submatriz, menos 1, 3, menos 4, 5. El determinante de esa submatriz, menos 1, 3 y menos 4, 5, el determinante de esa submatriz va a ser la primera componente. La segunda componente, elimino esta columna y el determinante de 2, 3, 1, 5, 2, 3, 1 y 5, pero lamentablemente haciendo eso no llegamos a los signos, por eso colocamos un signo menos para llegar a la definición. Entonces va a ser menos el determinante de esta submatriz. He eliminado esta columna y he colocado 2, 3, 1, 5. Y colocamos este signo menos para llegar al signo que queremos llegar en la definición. ¿Y cómo encontramos la tercera componente de este producto vectorial? Elimino la tercera componente de esta matriz auxiliar y tenemos 2 menos 1, 1 menos 4. 2 menos 1, 1 menos 4. El determinante de una matriz de 2 por 2 creo que todos sabemos hacer. Acá tendríamos menos 5, 3 por 4, 12, más 12, 12 menos 5 me da 7. Acá tenemos 2 por 5, 10. 10 menos 3 me daría 7. Por este signo menos, menos 7. El determinante de esta matriz, 2 por 4, 8, menos 8. Y tenemos acá más 1, me daría menos 7. Ahí está. El determinante que hemos encontrado de cada una de estas matrices son justamente las componentes de ese producto vectorial. Las componentes de ese producto vectorial son 7, menos 7 y menos 7. Ahora, ¿cómo verifico que hemos calculado correctamente? Este vector debe ser perpendicular a U. Y si es perpendicular a U, el producto interno de este vector por las componentes de U tiene que darme 0. El producto interno de este vector por el U efectivamente me da 0. Ya está calculado y está verificado. Pero estamos haciendo algo más. Ese mismo vector multiplicado internamente por el vector W también va a ser igual a 0 porque también es perpendicular al segundo vector. El vector que hemos obtenido es perpendicular tanto a U como a B. Hacemos esta verificación, hacemos este producto interno y vemos que también es igual a 0. Esto es bueno verificarlo, aunque sea mentalmente, para ver si hemos encontrado correctamente las componentes de este producto vectorial. Si hacemos ahora el producto vectorial de B por U, va a ser simplemente cambiar. Si aquí esta era la primera fila, pasaría a la segunda, y la segunda fila pasaría a la primera. Cuando hay un cambio de filas en la función determinante hay un cambio de signo, y eso podemos fácilmente constatar acá. Cuando yo calculo el producto vectorial de B por U, tendríamos estos tres determinantes que calcular, y lo que voy a obtener son los mismos valores, pero con signos cambiados, menos 7, 7 y 7. O sea, ¿qué tengo yo? Que el producto vectorial de U por B me da este vector que está en verde, y el producto vectorial de B por U me da este vector que está en azul. Tienen la misma recta de acción, solamente que la dirección contraria. Acá tenemos de abajo hacia arriba, y este es de abajo, ¿cómo es? De arriba hacia abajo. Entonces tenemos este producto vectorial y tenemos este producto vectorial, que es simplemente el signo el que va a cambiar cuando hacemos el cambio, la conmutación de esos vectores. De esa manera, lo que hemos hecho es ver cómo se calcula el producto vectorial entre dos vectores, verificar que es perpendicular tanto a U como a B, es tanto
a U, B, y además que el producto vectorial de U por B y de B por U son el uno con las componentes cambiadas de sí. Vamos ahora a otro ejemplo. Ya sabemos cómo calcular, creo yo. Y acá nos dicen lo mismo, el mismo ejercicio. Tenemos el vector U, el vector B, calcular el producto vectorial y demostrar que es perpendicular a ambos vectores que hemos encontrado. Pero aquí nos dan algo más. Nos dicen encontrar el área del paralelogramo determinado por esos dos vectores. Yo tengo estos dos vectores, colocamos las componentes de U, las componentes de B en esa matriz. El producto vectorial va a ser, elimino esta columna, 3, 0, 2, menos 2, el determinante de esa matriz, la primera componente. Elimino esta columna, menos el determinante de 2, 0, menos 1, menos 2, la segunda componente. Y elimino esta columna, el determinante de 2, 3, menos 1, 2, la tercera componente. Ahí está calculadas las componentes y tenemos el producto vectorial de U por B. Este vector tiene que ser perpendicular a U y perpendicular a B. Hacemos el producto interno de ese vector por U y por B internamente y ambos verificamos que da 0 y da 0. Eso pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Y qué nos piden ahora? Encontrar el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Hemos demostrado que el área del paralelogramo va a ser la norma del producto vectorial. Como ya tengo el producto vectorial, calculo su norma. La norma va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda más la tercera al cuadrado y tenemos que este sería el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta ahí? Una aplicación interesante tenemos acá en este ejercicio. Nos dicen encontrar el área del triángulo cuyos vértices son A, B y C. Quiero encontrar el área de este triángulo. Y lógicamente la idea es aplicar vectores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C, vamos a llamar de U al vector que va de A a B. Vamos a llamar de U al vector que va de A a B. Va de A a B. ¿Cuáles son las componentes de ese vector U? El extremo menos el inicio. B menos A. Hacemos B menos A y tendríamos 0 menos 1 me daría menos 1. 0 menos 5 me daría menos 5. Y 0 menos 2 menos menos 2 me daría 2. Estas son las componentes de U. Hacemos que el otro vector, el vector B, sea el segmento dirigido que va de A a C. Sería C menos A. Hacemos C menos A y tenemos 3 menos 1, 2. 5 menos 5 me daría 0 y 1 menos menos 2 me daría 3. Tengo las componentes de U y las componentes de B. El producto vectorial de esos dos vectores, calculando su norma, va a ser el área de todo ese paralelogramo. Entonces, primero calculamos el producto vectorial de esos dos vectores y me dan estas componentes. Calculamos el área de este paralelogramo, haciendo la norma de este producto vectorial. Y como nosotros hemos calculado el área de ese paralelogramo de esta manera, y queremos solamente el área de este triángulo, va a ser la mitad. El área del paralelogramo dividido entre 2 nos daría el área del triángulo que estamos buscando. El triángulo cuyos vértices son A, B y C. Y de esa manera vectorialmente hemos encontrado el área de ese triángulo. Problema bastante sencillo. Y acá tenemos nosotros en el ejercicio siguiente calcular el volumen de un paralelepípedo determinado por estos vectores, PQ, PR y PS. ¿Qué viene a ser PQ? El vector U. ¿Qué viene a ser el vector PR? El vector B. ¿Y qué viene a ser el vector PS? El vector W. Las componentes de cada uno de estos vectores va a ser el punto extremo menos el punto inicial. Q menos P. R menos P. S menos P. Hacemos eso y tenemos las componentes de U, de B y de W. Y sabemos que el volumen del paralelepípedo formado por estos tres vectores va a ser el producto mixto entre esos tres vectores, el producto interno de U multiplicado internamente por este producto vectorial. El producto vectorial de B por W, ya sabemos cómo calcular, calculándolo me da este vector. Y el producto interno de U por este vector, hacemos el cálculo y en valor absoluto va a ser justamente el volumen del paralelepípedo. Hemos calculado el volumen del paralelepípedo de esta manera con el triple producto escalar o el producto mixto, pero podríamos haberlo hecho también de esta forma. Si colocamos las componentes de U, de B y de W en una matriz, primeras componentes, segunda y terceras, y calculamos el determinante de esta matriz, va a ser exactamente el volumen de ese paralelepípedo.
Y esto es bueno que tomemos en cuenta que es el valor absoluto. No está colocado acá y valdría la pena colocar. Voy a escribir esto de acá. Es el valor absoluto del determinante de esta matriz el que estamos calculando. Calculamos ese determinante, nos da 5 en valor absoluto, ese es el volumen del paralelepípedo. Esta es una forma de encontrar ese volumen, esta es otra forma. ¿Preguntas, dudas que tengan hasta ahí? Y ahí colocamos otra forma de encontrar ese volumen, sería esta. Perfecto, vamos y continuemos hablando de vectores. Y en este caso, vamos a ver ya como aplicación de vectores cómo encuentro rectas y planos en R3, lo que se llama la geometría vectorial. ¿Qué vamos a hacer en el estudio de la geometría vectorial? Vamos a obtener las ecuaciones de un plano y de una recta en R3, pero no desde el punto de vista geométrico, sino desde el punto de vista vectorial, con las propiedades que hemos dado para vectores. Primero vamos a ver cómo encontramos las ecuaciones de un plano en R3. ¿Qué necesito para encontrar las ecuaciones de un plano en R3 y para ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que nosotros encontremos las ecuaciones de rectas y planos en R3, podemos hacer ejercicios combinados y vamos a llegar a los mismos resultados que llega la geometría analítica. Comencemos viendo los planos en R3. ¿Qué nos dice en general para encontrar la ecuación de un plano en R3? Imaginémonos esta superficie pintada de celeste, es el plano que estoy queriendo encontrar, la ecuación de ese plano. Para encontrar la ecuación de ese plano, ¿qué elementos yo necesito sí o sí que tengo que tener? Un punto que pertenece al plano. Teniendo eso, automáticamente yo ya tengo que todos los planos van a tener que pasar por ese punto. Pero para encontrar exactamente este plano que está pintado en celeste, necesito su inclinación. Si yo tengo la inclinación y tengo este punto, solamente voy a encontrar un plano que pasa por ese punto y que tiene esa inclinación. Pero ¿cómo defino la inclinación de ese plano? Y la forma más sencilla de definir la inclinación es dando este vector que va a ser perpendicular a este plano. O sea que si yo tengo este vector n que es perpendicular a ese plano, tengo la inclinación, porque no va a haber otro plano que tenga esa característica. Para que este plano sea perpendicular a este vector, la inclinación tiene que ser esa justamente. Entonces, para encontrar la ecuación de un plano, yo necesito dos elementos. Un punto que pertenece al plano y un vector que sea perpendicular al plano. Con esos dos elementos yo voy a poder encontrar la ecuación general de este plano. Entonces, repito, para encontrar la ecuación de un plano, yo necesito dos elementos. Un punto que pertenece al plano y un vector que sea perpendicular al plano. Ahora, ¿cómo voy a encontrar? ¿Qué voy a hacer para encontrar esa ecuación? Voy a tomar un punto genérico de ese plano, cualquiera, podría ser este de acá, aquí, cualquier punto. Estamos llamando P de X y Z, un punto genérico del plano. ¿Qué hacemos ahora? Unimos P sub 0, que también pertenece al plano, con ese punto. Y obtenemos este vector P sub 0P. Este vector que está sobre ese plano, independiente de cuál sea este punto, si está aquí, 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 donde sea, ese vector que está sobre el plano es perpendicular a n sí o sí. ¿Por qué? Porque este vector es perpendicular a este plano y cualquier recta que esté sobre el plano va a ser perpendicular a este vector. Por lo tanto, si este vector P sub 0P es perpendicular a n, sabemos que su producto interno tiene que ser igual a 0. O sea que el producto interno de P sub 0P por n tiene que ser igual a 0. Y esta es la ecuación punto normal de ese plano. Y en función de esa ecuación punto normal, yo puedo perfectamente encontrar la ecuación general del plano. ¿Cómo? Haciendo y encontrando las componentes de ese producto, o sea, haciendo ese producto vectorial. Veamos y veamos qué es lo que vamos a hacer.
Fíjense, yo debo encontrar las componentes de este vector P sub 0P. Las componentes del vector. Tengo las componentes del punto inicial y tengo las componentes del punto extremo. Para encontrar el segmento dirigido que va de P sub 0 a P, va a ser el punto extremo menos el punto inicial, el extremo menos el inicio. Entonces, las componentes de ese segmento que va de P sub 0 a P va a ser X menos X sub 0, la primera componente. Y menos Y sub 0, la segunda componente. Y Z menos Z sub 0, la tercera componente. Por lo tanto, ya tengo las componentes de este vector o de ese segmento dirigido. Y como las componentes de n es un dato del problema, conocemos las componentes de ese vector que son A, B y C. Para hacer el producto interno de este vector por este, es simplemente multiplicar sus componentes en forma respectiva. Y tendríamos la primera componente por esta primera componente, A por X menos X sub 0. Más la segunda componente por la segunda componente, B por Y menos Y sub 0. Y la tercera componente, C por la tercera componente, C menos Z sub 0. Hacemos operaciones acá. Y al hacer operaciones, ¿qué obtengo? Fíjense, me gustaría que presten atención. Tenemos AX más BY más CZ. Al hacer AX más BY más CZ. Y todo el resto lo voy a agrupar en un paréntesis. El menos AX sub 0 menos BY sub 0 menos CZ sub 0 agrupamos dentro de este paréntesis. Y a todo eso le damos un nombre, le llamamos D. Entonces, al hacer esas operaciones tenemos AX más BY más CZ más D igual a 0. Este es el plano que pasa por el punto P sub 0 y es perpendicular a él. Es la ecuación general del plano que pasa por el punto P sub 0 y es perpendicular a él. Hemos encontrado lo que queríamos, la ecuación de ese plano. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo ya concreto con datos y vamos a encontrar esa ecuación. Fíjense acá, yo tengo el punto por el que va a pasar el plano es este. Y el plano tiene que ser perpendicular a este vector. Conozco este vector y conozco este punto. Tomamos un punto genérico del plano, que es lo que hemos dicho, hacemos P, el segmento dirigido que va de P sub 0 a P, ¿cuáles serían sus componentes? El segmento dirigido que va de P sub 0 a P, sus componentes serían X menos 2, Y más 1 y Z menos 3. Multiplicamos internamente por n y hacemos estas operaciones y me da, esta es la ecuación general del plano. ¿De qué plano? El plano que pasa por P sub 0 y es perpendicular a él. Y eso es lo que estábamos buscando. Las ecuaciones del plano que pasan por este punto y son perpendiculares a este vector. Ahí tenemos que ese es el plano que pasa por P sub 0 y es perpendicular a él. Acá tenemos otro ejercicio similar, exactamente lo mismo, encontrar la ecuación del plano que pasa por P sub 0 y es perpendicular a él. El punto conocemos, P sub 0, tomamos un punto genérico, encontramos las componentes de P sub 0P, ¿y cuáles son las componentes de P sub 0P? Ya sabemos, las componentes de P sub 0P son X menos 1, Y más 4 y Z menos 2. Tengo las componentes de este vector, multiplicamos internamente por n. Cuando conocemos las componentes de n, multiplicamos sus componentes en forma respectiva. Aquí están las componentes de P sub 0P multiplicado internamente por n. Hacemos ese producto interno y me da esta que es la ecuación general del plano. ¿Qué plano? El plano que pasa por P sub 0 y es perpendicular a ese vector. Entonces repito e insisto, para encontrar la ecuación de un plano necesito dos elementos. Un punto que pertenece al plano y un vector que es perpendicular al plano. Lógicamente esos elementos puede ser que no me los den en forma directa como en estos ejemplos. Ahí a veces tengo que buscar esos elementos para poder resolver el problema. Vamos a ver algún ejercicio de ese tipo, donde no me lo dan en forma directa, pero sí buscándolo podemos encontrar. Y acá tenemos, antes de ver ese ejercicio, tenemos algunas aplicaciones. Y esto es importante que tomemos en cuenta. Fíjense, y acá podemos ver. Ustedes han encontrado la ecuación general del plano, que es esta. Si yo tomo los coeficientes de las variables, 3, 4 y menos 2, los coeficientes de las variables, son las componentes del vector perpendicular al plano. Fíjense, 3, 4 menos 2, 3, 4 menos 2, es el vector perpendicular al plano. O sea que si yo conozco la ecuación general de un plano, las componentes de las variables
son un vector perpendicular al plano. Eso es lo que estamos diciendo a través de un teorema. Acá hemos encontrado la ecuación general de ese plano. ¿Cuáles son las componentes de este vector perpendicular a ese plano? 2 menos 1, 4. ¿Y qué son 2 menos 1, 4? Los coeficientes de la variable. 2 menos 1, 4. Entonces, si conozco la ecuación general de un plano, conozco este vector perpendicular al plano, sus componentes. Van a ser directamente los coeficientes de las variables. Y eso que estoy viendo acá en esos ejemplos en forma particular, estamos nosotros definiendo en general a través de ese teorema, donde decimos, y en forma bastante clara, que en esta ecuación general del plano, un vector perpendicular al plano o normal al plano es el vector que tiene componentes A, B y C. Eso es lo que me interesa de ese teorema. Si tengo la ecuación general del plano, este vector de componentes A, B y C es un vector perpendicular a ese plano. Acá tenemos un ejercicio, me dicen encontrar la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. Decíamos hace un momento que para encontrar la ecuación de un plano, yo necesito de 2 elementos. ¿Y cuáles son esos 2 elementos? Decíamos que son un punto que pertenece al plano y un vector que sea perpendicular al plano. Fíjense, a falta de un punto, yo tengo 3 puntos que pertenecen al plano. A, B o C va a ser cualquiera de ellos mi punto P sub 0. Pero no tengo este vector, que es el vector perpendicular al plano. Pero nosotros hemos visto vectorialmente que si yo tengo este punto A, este punto B y este punto C, puedo encontrar este vector U, que va de A a B, o ese segmento dirigido que va de A a B. Puedo encontrar este vector B, que sería el segmento dirigido que va de A a C. Y si yo tengo este vector U y este vector B y hago su producto vectorial, ¿qué viene a ser el producto vectorial? Un vector perpendicular a ambos. Y como ambos están sobre el plano, este vector que acabo de obtener haciendo el producto vectorial de U por B va a ser perpendicular a este plano. Entonces, lo que no conocíamos ahora ya conocemos. Porque tengo un punto P sub 0, cualquiera de ellos, A, B o C, y tengo este vector que va a ser perpendicular al plano. Con esos elementos ya puedo encontrar la ecuación general del plano. Y eso es lo que se ha hecho. Primero encontramos el vector U, que es el segmento dirigido que va de A hacia B. Ahí están sus componentes, el extremo menos el inicio. Tengo el vector B, que sería justamente el segmento dirigido que va de A a C, y sus componentes serían C menos A. Ahí están las componentes. El producto vectorial de esos 2 vectores, hago el producto vectorial que ya sabemos hacer y me da este vector. Entonces ya tengo el vector N y tengo el punto P sub 0 que va a ser cualquiera de los puntos A, B o C. He tomado A. Entonces tengo el punto P sub 0 y tengo el vector perpendicular al plano. Tomamos un punto genérico, hacemos P sub 0P que va a ser perpendicular a N y hacemos el producto interno de este vector por este y nos da la ecuación general del plano. Este es el plano que pasa por el punto A, B y C. Y de esa manera estoy encontrando la ecuación de ese plano, tomando en cuenta lo que hemos dicho. Acá tenemos una fórmula también que ya habíamos visto antes, la distancia de un punto a una recta. En este caso tengo la distancia de un punto a un plano. Y en forma similar, la deducción se realiza, no está hecha acá, pero la fórmula me dice que para encontrar la distancia de un punto a un plano, ¿qué debo hacer? Las componentes del punto, sustituir en la ecuación del plano, y esto en valor absoluto, sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, es la distancia de este punto a ese plano. Y ahí tienen un ejemplo ya de aplicación. Encontrar la distancia de este punto a este plano. Reemplazamos estas componentes en la ecuación del plano, 2 multiplicado por 1, menos 3 multiplicado por menos 4, más 6 multiplicado por menos 3, más 1, todo esto en valor absoluto sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado y 6 al cuadrado, que me da 3 séptimos, y tenemos esa es la distancia de este punto a ese plano. Tenemos acá otro ejercicio de encontrar la ecuación de un plano, donde siempre, no nos olvidemos, para encontrar la ecuación de un plano necesitamos 2 elementos. Un punto que pertenece al plano y un vector que sea perpendicular al plano. ¿Qué me dicen en este ejercicio? Encontrar la ecuación del plano que pase por el punto P sub 0, lo tengo el punto, y que sea paralelo al plano cuya ecuación general es esta. Yo tengo este plano, 2x más y menos 5z más 3, que es el plano pi sub 1, que está acá en negro, y quiero encontrar este plano que está en rojo.
Y ese plano que está en rojo tiene que pasar por este punto y tiene que ser paralelo a pi sub 1. Por lo tanto, si es paralelo a pi sub 1, yo conozco para este plano pi sub 1 este vector n. Ese vector n es perpendicular al plano. ¿Y cuál es ese vector n? Directamente los coeficientes de las variables, 2, 1, menos 5. 2, 1, menos 5 va a ser el vector perpendicular a pi sub 1. Entonces eso es importante que tomemos en cuenta. N de componentes 2, 1 y menos 5 es perpendicular a pi sub 1. Pero como pi sub 1 y pi sub 2 son paralelos, como pi sub 1 y pi sub 2 son paralelos, automáticamente este vector también va a ser perpendicular a pi sub 2. Y ya tengo mis dos elementos. Tengo el punto P sub 0, por el que debe pasar el plano, y tengo el vector perpendicular al plano. Con esos dos elementos ya sabemos que lo que hay que hacer, tomamos un punto genérico, hacemos el punto P sub 0P y multiplicamos internamente por n. ¿Por qué? Porque esa es la ecuación punto normal del plano que estamos buscando. Hacemos operaciones y encontramos la ecuación de este plano que va a pasar por ese punto P sub 0 y va a ser paralelo a pi sub 1. Entonces la única cosa que hemos hecho es buscar los elementos que necesito para encontrar la ecuación de ese plano. O sea, con el plano vamos a quedar acá. Ya sabemos cómo encontrar la ecuación de un plano y lógicamente a veces los elementos no me los dan en forma directa, hay que buscarlo. Y vamos ahora a ver la recta, qué ocurre en la recta en R3. Y la recta en R3 resulta ser mucho más fácil que el plano todavía. ¿Por qué? Yo quiero encontrar las ecuaciones de esta recta que pase por este punto P sub 0, que pase por ese punto P sub 0, y que sea paralela a esta dirección. O sea que básicamente lo que yo quiero hacer, fíjense, es encontrar esta recta que voy a dibujarla en verde. Y más o menos quiero encontrar la ecuación de esa recta. Esa recta es la que nosotros estamos diciendo que es la ecuación L. ¿Y qué tiene de esa ecuación? Que pasa por este punto P sub 0 y es paralela a este vector. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la ecuación de esta recta? Hacemos un análisis netamente vectorial. ¿Qué hacemos acá? Fíjense, he tomado un vector P, conocemos el punto P sub 0, conocemos, y tomamos un punto P genérico de la recta. Y luego hacemos vectorialmente el siguiente análisis, y que me gustaría que presten atención. Yo tengo este vector P sub 0P, que está sobre la recta. Y si unimos el origen del sistema con el vector, con el punto P sub 0, tenemos este vector O P sub 0. Y tenemos este vector P sub 0P. Este vector y este vector está uno a continuación del otro. Y si unimos el origen del primero con el extremo del segundo, me da este vector OP. Básicamente, aplicando la regla del polígono, este vector OP es igual a ¿qué? A la suma de OP sub 0 más P sub 0P, regla del polígono. O sea que si nosotros analizamos vectorialmente esos puntos y esos vectores, yo tengo que el vector OP es igual a OP sub 0 más P sub 0P. ¿Por qué? Por la regla del polígono. Sabemos que cuando un vector está anclado al origen, en lugar de escribir OP, directamente colocamos solo P, las componentes del extremo. Y este vector OP sub 0, directamente sus componentes P sub 0. Entonces nosotros en lugar de OP vamos a colocar P, en lugar de OP sub 0 vamos a colocar P sub 0. Y en lugar de P sub 0P, que es este vector, que es paralelo a este vector multiplicado por algún escalar T, va a ser este vector P sub 0P, va a ser igual a T por 1. Para algún valor de T. Va a ser exactamente igual porque son vectores paralelos. Esta recta es paralela a este vector. Entonces, si hacemos esa sustitución, ¿qué tenemos nosotros? En esta ecuación, en lugar de colocar OP, colocamos P. En lugar de OP sub 0, colocamos P sub 0. Y en lugar de P sub 0P, colocamos T por U. Esta ecuación, P igual a P sub 0 más T por U, se llama la ecuación vectorial paramétrica de la recta L. En la recta que pasa por ese punto P sub 0 y es paralela a la dirección 1. Repito, este vector es, esta ecuación es la ecuación vectorial paramétrica de la recta L. Y si nosotros reemplazamos en esa ecuación vectorial las componentes cartesianas, ¿qué voy a tener?
las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta L. O sea, reemplazamos en esta ecuación vectorial sus componentes cartesianas, reemplazamos P por sus componentes X y Z, P sub 0 por sus componentes X sub 0 y E sub 0, Z sub 0, y U por sus componentes que son L, M y N, reemplazamos las. ¿Qué tenemos? Estas ecuaciones son las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta L. Esta es una igualdad de vectores en L3. ¿Cuándo dos vectores en L3 son iguales? Cuando sus componentes respectivas son iguales. O sea que si hacemos eso acá, ¿qué tendríamos? X va a ser igual a X sub 0 más T por L. Ahí está. Y va a ser igual a ¿qué? Y sub 0 más T por M. Y sub 0 más T por M. Y Z va a ser igual a ¿qué? Z sub 0 más T por M. Ahí tenemos estas tres ecuaciones y esta de acá son las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta L. Únicamente le hemos aumentado el término de cartesianas hasta a estas ecuaciones vectoriales porque hemos reemplazado las componentes cartesianas. ¿Qué tal si ahora nosotros en estas ecuaciones eliminamos el parámetro t? ¿Y cómo eliminamos el parámetro t? De esta ecuación despejamos t. T va a ser igual a x menos x sub 0 sobre m. De esta ecuación t va a ser igual a y menos y sub 0 sobre m. Y de esta ecuación t va a ser igual a z menos z sub 0 sobre m. Pero tenemos el mismo parámetro. Igualamos estas tres y tenemos lo que se llaman las ecuaciones cartesianas de la recta L. Ya no paramétricas. ¿Por qué? Porque hemos eliminado el parámetro. Igualando estas tres tenemos las ecuaciones cartesianas de la recta L. Y ustedes se preguntarán, ¿qué ocurre si hoy igualo 2 a 2? Igualo esta primera con esta segunda. Eso me da un plano pi sub 1. Igualo la primera con la tercera, me da un plano pi sub 2. ¿Y qué son esos dos planos? Son dos planos en cuya intersección se encuentra la recta. La intersección de dos planos siempre va a ser una recta. Y acá yo tengo que esa recta L es la intersección de este plano pi sub 1 y de este plano pi sub 2. ¿Cómo hemos obtenido el plano pi sub 1? Igualando estas dos. ¿Y cómo hemos obtenido el plano pi sub 2? Igualando la que sobra, ya sea con la primera o con la segunda. En este caso yo igualé con la primera. Y tenemos el plano pi sub 1 y el plano pi sub 2, que van a ser los planos en cuya intersección se encuentra la recta L. Todo esto que hemos hecho en forma general, vamos a hacerlo ahora a través de un problema. Y vamos a hacerlo en forma desarrollada para llegar a estas ecuaciones, no directamente como está hecho acá. Dice, si P sub 0 es este punto y U es este vector, determinar las ecuaciones cartesianas de la recta que pasa por el punto P sub 0 y que sea paralela al vector U. Ah, perfecto. Tenemos nosotros un punto y tenemos el vector direccional. Este es un punto por el que debe pasar la recta y este es el vector direccional al cual debe ser paralelo a la recta. Queremos encontrar la recta que pasa por P sub 0 y es paralelo a U. La ecuación vectorial paramétrica de esa recta hemos visto que es, y ahí la tenemos escrita en forma directa, P igual a P sub 0 más T por U. Donde conocemos P sub 0, conocemos U y conocemos que este es un punto genérico. Esta es la ecuación vectorial paramétrica de la recta L. Reemplazamos en esta ecuación las componentes cartesianas. P es un punto genérico, X y Z. P sub 0, 1, 2, 3, porque por ese punto debe pasar la recta. Y U tiene componentes 2, 3, menos 4. T por 2, 3, menos 4. De esta ecuación, que es la ecuación vectorial cartesiana paramétrica de la recta L, igualamos y tenemos que X va a ser igual a 1 más 2T. Y va a ser igual a 2 más 3T. Y Z va a ser igual a 3 menos 4T. Y de estas ecuaciones yo puedo ahora eliminar el parámetro T. ¿Qué son estas ecuaciones? Estas ecuaciones son las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta L. Ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta L. Si elimino el parámetro T, de la primera ecuación eliminamos T y vemos que T va a ser igual a X menos 1 sobre 2. De la segunda va a ser Y menos 2 sobre 3. Y de la tercera va a ser T igual a Z menos 3 sobre menos 4. Hemos eliminado el parámetro T de cada una de esas ecuaciones. Igualamos estas tres porque es el mismo parámetro y tenemos X menos 1 sobre 2 igual a Y menos 2 sobre 3 igual a Z menos 3 sobre menos 4. ¿Qué son estas ecuaciones cartesianas? Son las ecuaciones cartesianas de la recta L. Ya no paramétricas. ¿Por qué? Porque hemos eliminado el parámetro. Son las ecuaciones cartesianas de la recta L. Y eso es lo que estábamos buscando. Pero de esas ecuaciones cartesianas, yendo un poco más, puedo encontrar este plano pi sub 1, igualando estas dos.
y haciendo operaciones. Y puedo encontrar este plano pi sub 2 igualando la tercera con la primera o la tercera con la segunda. Yo he igualado la tercera con la primera y hemos obtenido este plano pi sub 2. En la intersección de estos dos planos se encuentra la recta L que nosotros hemos encontrado. La recta L está en la intersección de esos dos planos pi 1 y pi 2. Y ahí tenemos todo el tipo de ecuaciones que tenemos para esa recta, que pasa por un punto y es paralela a una dirección. Es solamente un trabajo algebraico, no tiene nada de complicado. La única parte vectorial es entender bien esta deducción, que es una suma de vectores aplicando la regla del polígono, nada más. Y de ahí tenemos la ecuación vectorial paramétrica de la recta. Sigamos. Y tenemos ahora algunas combinaciones de encontrar rectas o trabajar rectas con planos, en fin, vamos a ver. Dice acá en este ejercicio, hallar la ecuación del plano que pasa por este punto y es paralela a estos dos vectores. Ya vimos ese ejercicio, de todas maneras lo estamos repitiendo con otros datos. Tengo el vector U y tengo el vector B que están sobre este plano. Y tenemos el punto P sub 0 que está sobre ese plano. Quiero encontrar la ecuación de ese plano que no la conozco. Para encontrar la ecuación de ese plano necesito dos elementos. El punto P sub 0 lo tengo y necesito este vector n, que no lo tengo. Pero ese vector n es fácilmente, sabemos que va a ser el producto vectorial de U por B. Porque si estos dos vectores están sobre el plano, su producto vectorial va a ser perpendicular a esos dos vectores. Por lo tanto, ese producto vectorial va a ser perpendicular al plano. Y tenemos que ya tendríamos el punto P sub 0 y n. El punto P sub 0 directamente lo tenemos. Y n va a ser el producto vectorial de U por B. Ahí está el producto vectorial de U por B. Conocemos el punto P sub 0. Ya tenemos todos los elementos para encontrar las ecuaciones de ese plano. P sub 0P multiplicado internamente por n me va a dar las ecuaciones del plano que estamos buscando. Pregunto yo, ¿hasta ahí alguna duda? No hay duda, continuemos. Ahí tenemos el ejercicio. Creo que está mejor, está muy grande y está muy difícil de visualizar. Vamos al siguiente ejercicio. Acá dice determinar la ecuación de la recta de intersección de estos dos planos. El plano pi sub 1 y pi sub 2 tiene esta recta de intersección. Queremos encontrar cuál es la recta de intersección de estos dos planos. Nosotros en realidad no tenemos ninguna complicación de encontrar la intersección de dos planos. ¿Por qué? Conozco la ecuación del primer plano, conozco la ecuación del segundo plano y formamos un sistema con las ecuaciones de esos dos planos y resolvemos ese sistema. Al resolver ese sistema vamos a encontrar que tiene solución, tiene infinitas soluciones con una variable libre. Entonces vamos a ver cómo podemos expresar esto y un poquito para que quede más claro. Está muy grande esto. Voy a hacer lo siguiente.
Ahí tenemos nosotros, fíjense, la solución que decíamos. Para encontrar la intersección de esos dos planos, lo único que hemos hecho es tomar la ecuación del primer plano, la del segundo plano, colocar en un sistema y resolver esa ecuación de esa manera. Perfecto. Tenemos que en la solución de esa ecuación, este es el vector direccional. De la recta de intersección. Me gustaría un poquito repasar eso que hemos hecho acá, es importante. Yo tengo acá este sistema que debo resolver. Esta es la ecuación del primer plano, la ecuación del segundo plano. Ordenamos y tendríamos la matriz de coeficientes que sería esta. Llevamos a la forma escalonada y vemos que hay una variable libre que va a ser z y voy a resolver el sistema en función de z. Si z pertenece a los reales, encontramos cuánto vale x y cuánto vale y. X va a ser igual a, y va a ser igual a menos 12 séptimos menos 1 séptimo de t, y x reemplazando va a ser igual a este valor. O sea que resolviendo el sistema nosotros tenemos esto. Pero esto que tenemos acá yo puedo escribirlo vectorialmente de esta manera. ¿Qué es x y es z? Es este vector genérico. ¿Qué es menos 11 séptimos, menos 12 séptimos y 0? Porque acá tenemos 0. Va a ser este vector por el que debe pasar esa recta de intersección. ¿Y cuál es el vector direccional de esa recta? 23 séptimos menos 1 séptimo y 1. Este es el vector direccional de la recta de intersección. Eso es importante que tomemos en cuenta. Hemos encontrado la intersección de esos dos planos. La recta de intersección pasa por este punto y este es su vector direccional. Eso es lo que me interesa. Ya hemos encontrado la recta de intersección. Ahora quiero que veamos como aplicación lo siguiente, que esto es muy importante para que nosotros podamos hacer algún otro ejercicio después, más adelante. ¿Ya? Fíjense, yo tengo acá este plano pi sub 1 y me gustaría que ustedes acompañen. Ese plano pi sub 1 tiene este vector n1 perpendicular a ese plano. Y tengo este plano pi sub 2 y este vector n2 es perpendicular a ese plano. Si yo hago el producto vectorial de n1 por n2, me va a dar este vector n, que es paralelo a la intersección. O sea, nosotros hemos encontrado en el ejercicio anterior la recta de intersección entre esos dos planos. Y hemos visto cuál es su vector direccional. Su vector direccional es este. Si yo tomo el vector n1 y el vector n2, que los puedo tomar en forma directa, y hago el producto vectorial de esos dos vectores, debo encontrar el vector direccional de la recta de intersección, este vector n, o un múltiplo de ese vector direccional. Entonces, fíjense, n1 del primer plano, ¿cuánto vale? Nosotros directamente, ¿qué tenemos? El primer plano es este, que estoy llamando pi sub 1. De este plano, ¿cuánto valdría n1? 1, 2, menos 3, sus coeficientes. 1, 2, menos 3. Y de n2, ¿cuánto? Del segundo plano, ¿cuánto vale n2? Menos 2, 3 y 7. Menos 2, 3 y 7. Tengo n1, tengo n2. Esto del primer plano, este del segundo plano. Hacemos el producto vectorial de esos dos vectores y ese producto vectorial me da este vector. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ese vector con este vector que hemos encontrado acá? Este es el vector direccional, 23 séptimos menos 1 séptimo y 1. Y nosotros hemos encontrado acá 23 menos 1 y 7. Si yo multiplico este vector por 7, simplemente va a ser más grande. Pero direccionalmente es el mismo vector, solamente que más grande. Entonces, si yo multiplico este por 7, ¿qué encuentro? Justo este vector que hemos encontrado haciendo el producto vectorial de n1 por n2. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que si yo necesito para algún ejercicio el vector direccional de la recta de intersección, no necesito encontrar esta intersección y identificar este vector. Directamente puedo encontrar ese vector direccional de la recta de intersección haciendo ¿qué? El producto vectorial de n1 por n2.
ese producto vectorial de N1 por N2 me va a dar el vector direccional de la recta de intersección. Este es el vector direccional de la recta de intersección. Y justamente esa aplicación nosotros podemos hacerla en el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me piden encontrar una recta que sea paralela a la intersección de los planos P1 y P2. Los planos P1 y P2, una recta que sea paralela a esa intersección y que pase por ese punto. Tengo el punto y me falta encontrar justamente el vector direccional de esa recta. Entonces, el vector direccional de esa recta de intersección va a ser directamente el producto vectorial de N1 por N2. Hacemos el producto vectorial de N1 por N2 y tenemos el vector direccional de la recta, que va a ser justamente el que voy a encontrar al hacer ese producto. Hagan ustedes el producto vectorial y encuentran este vector. Una vez que hayan encontrado ese vector, es el vector direccional de la recta y tenemos un punto por el que debe pasar la recta. La recta tiene que pasar por ese punto y tenemos su vector direccional. Este sería su ecuación vectorial paramétrica de la recta. Y de ahí deducimos todo el resto. Depende de qué me pida. Lo importante era encontrar justamente este vector direccional y estamos viendo que va a ser el producto cruz o producto vectorial de N1 por N2. Háganlo y completen este ejercicio. Y encuentran justamente una recta que pasa por este punto y que sea paralela a la intersección de los dos planos. Va a ser paralela a la intersección de los dos planos. ¿Por qué? Porque va a ser paralela a este vector, que es el vector direccional de la recta. ¿Y cómo hemos encontrado este vector? Haciendo el producto vectorial de N1 por N2. Me gustaría que hagan ese ejercicio, lo completen y tienen uno más para resolver, que es el siguiente. Dice el ejercicio 26, encontrar el punto de intersección entre esta recta y este plano. Acá lo tenemos resuelto el ejercicio 26. La recta tiene estas ecuaciones y el plano tiene esta ecuación. Acá es bueno, importante tal vez decir, y voy a hacerlo porque no se ha colocado nada, se ha hecho directamente. Este punto podríamos hacerlo de esta manera. Voy a hacer algo acá. Déjenme un minuto, por favor. Voy a colocar algo que es interesante acá. Estamos queriendo encontrar la intersección entre esa recta y ese plano. Y voy a decir acá lo siguiente. El punto de intersección
será común a la recta y al plano. Si es el punto de intersección, va a ser común a la recta y al plano. Por lo tanto, de la recta fíjense, de la recta, y acompáñenme ahora, estas son las ecuaciones de la recta. Encontramos que x va a ser igual a 4 más 5t. Y va a ser igual a menos 2 más t. Y z va a ser igual a 4 menos t. Ahora, sustituyendo, en el plano, ¿qué voy a tener? Si sustituimos en el plano, tenemos nosotros, fíjense, y voy a borrar esto. ¿Dónde está la ecuación del plano? Sería 3 multiplicado por x. ¿Cuánto valdría x? 4 más 5t. Menos y. ¿Cuánto vale y? Menos 2 más t. Más z. ¿Cuánto vale z? 4 menos t. Menos 9. Igual a 0. ¿Qué he hecho? He reemplazado x y z en las ecuaciones del plano y tenemos esto. Y de aquí nosotros ahora, ¿qué hacemos? Determinamos cuánto vale t directamente. Entonces, calculamos cuánto vale t y t vale 9 sobre 15. Ya tengo acá yo haciendo operaciones y calculando cuánto vale t, tengo el valor de t. Y si tengo el valor de t, yo puedo reemplazar en estas ecuaciones si tengo las componentes del punto de intersección, porque el punto de intersección son x y z que está en función de t. Si ya conozco cuánto vale t, reemplazamos ahí y tenemos el punto de intersección. Y es lo que decimos acá. Una vez que hemos encontrado t, el punto de intersección va a ser, reemplazando, ahí tenemos el valor de x, el valor de y el valor de z, que es el punto de intersección. Hagan las operaciones y encuentran cuánto vale ese punto de intersección. Lo que falta es hacer las operaciones simplemente. Y el siguiente ejercicio, voy a bajarlo un poquito. Acá tenemos el número 27 que dice, ya hemos encontrado el punto de intersección, ustedes tienen que hacer operaciones y encontrar cuánto vale x y z, que va a ser el punto de intersección. En este otro ejercicio es determinar el plano que pasa por este punto y es paralelo a este plano.
nosotros conocemos un plano, que es el plano pi sub 1, y conocemos su ecuación. Y la ecuación de ese plano es 5x menos 2y más z menos 9 igual a 0. Tengo la ecuación de ese plano. Por lo tanto, si tengo la ecuación de ese plano, y tal vez podríamos hacer un poquito más grande, no tan cerca. Tenemos 5x menos 2y más z menos 9 igual a 0. Es la ecuación de este plano pi. Si conozco la ecuación del plano pi, conozco este vector que va a ser perpendicular a pi. O sea, tenemos que n es perpendicular a pi. ¿Qué estoy buscando yo? Estoy buscando un plano pi sub 2. Y vamos a ordenar un poco esto. Estamos buscando un plano pi sub 2. Tal que el plano pi sub 2 pasa por P sub 0 y conocemos cuánto vale P sub 0, 2 menos 7, 6, y es paralelo a pi sub 1. Por lo tanto, si es paralelo a pi sub 1, ¿qué tenemos? Voy a tener el punto P sub 0 que lo conozco. Dos menos 7 y 6. Y tenemos además el vector n. ¿Y cuál va a ser el vector n? Directamente, como es paralelo a pi sub 1, tenemos que n va a ser perpendicular a pi sub 2. ¿Y cuánto vale n? 5 menos 2, 1. Con estos valores yo puedo calcular ahora, tomando un punto genérico P de componentes X, Y, Z, ya sabemos directamente P sub 0P multiplicado internamente por N, encontramos la ecuación general de ese plano que estamos buscando. ¿Y qué nos va a dar acá? Podemos hacerlo ya. Tendríamos X menos 2, la primera componente, Y más 7, la segunda componente, Z menos 6, la tercera componente, multiplicado por N. ¿Cuánto vale N? 5 menos 2, 1. Hacemos ese producto interno y tenemos que 5 multiplicado por N menos 2, menos 2 multiplicado por Y más 7, y más 1 multiplicado por Z menos 6 igual a 0, y de ahí obtenemos la ecuación del plano pi sub 2 que estamos buscando haciendo operaciones. ¿Qué nos va a dar finalmente? 5x menos 2y más z me daría menos 10 menos 14 y menos 6. Esto nos daría menos 30.
Y ahí tenemos la ecuación del plano que estamos buscando. Voy a encuadrar. Este es el plano que estábamos buscando. Pasa por P sub 0 y es paralelo a pi sub 1. Ahí tenemos la ecuación de ese plano. Con esto hemos terminado la clase de hoy. La próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios más sobre rectas y planos. Les propongo y les recomiendo que estudien todo esto que hemos dado acerca de rectas y planos y de vectores en general. Y la próxima clase vamos a darle una clase exclusiva para ejercicios de vectores y geometría vectorial. Y con esa clase terminaríamos ya todo lo relacionado a la unidad número 4 para comenzar directamente espacios vectoriales el día viernes. Si no hay preguntas, no hay dudas, quedamos acá. Y repito, Recording el viernes terminamos, el miércoles terminamos esta lección, esta unidad, para comenzar el día viernes la siguiente unidad. Sería todo por hoy, jóvenes. Nos vemos el día miércoles. Ingeniero. Hasta luego.